El periodismo en el Congreso. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al resumen de noticias parlamentarias. Vamos a estar compartiendo con ustedes una hora de las noticias más importantes del día, un resumen de toda la actividad parlamentaria que sucede aquí en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina. Y para adentrarnos en el tema, en los diversos temas que vamos a hacer un repaso en el día de hoy, vamos a arrancar por lo que fueron los premios parlamentarios. Y para eso voy a presentar a mi compañero José Di Mauro. José, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, uno de los impulsores del tema de los premios parlamentarios, así que ¿quién mejor que vos para contarnos sobre estos premios? ¿Desde cuándo se celebran? ¿Quiénes votan para estos premios? ¿Cómo es el tema? Es una ceremonia muy tradicional acá en el Congreso de la Nación, al punto tal que, bueno, ayer se celebraba la edición 30ª. O sea, durante 30 años sí, los hemos estado entregando. Inclusive contábamos al principio del evento, lo contaba yo en particular ayer, sí, que se celebró en el Salón Azul del Palacio Legislativo, que bueno, había nacido como una nota. Esa fue la idea de hacerlo cuando la revista parlamentaria era semanal, ahora es mensual. Y bueno, pensábamos siempre a ver qué hacemos de nota de etapa. Y bueno, y si hacemos una nota sobre eligiendo a los mejores, ¿y cómo lo vamos a elegir? Y bueno, que se elijan ellos mismos. Ah, que sean los propios legisladores los que voten. Que sean los propios legisladores los que voten, diputados y senadores, y que ellos voten y no voten a uno solo y que no se voten a sí mismos, que voten a 5 diputados, 5 senadores. ¿Y cómo corroborás que no se votan a sí mismos? Bueno, ¿no es secreto el voto? ¿No es parecido al sufragio universal? En este caso no, porque se lo dábamos, repartíamos, dejábamos 2 planillas por oficina. Ajá. Y entonces, bueno, se esperaba que no se votaran a sí mismos y que no te hicieran el voto cadena, digamos. Claro, pero solían votar a los propios legisladores de sus mismos bloques, ¿no? Y eso era muy difícil que un opositor vote a un oficialista y un oficialista a un opositor, ¿o se dio en algún momento? Se mezclaba. En general, sí. Había muchos que te votaban y te votaban muy poquitos, o 1 o 2 legisladores solamente. Hoy por hoy se sigue dando eso, pero en general, y por eso le dábamos la cantidad, que pusiera 5, o sea, alguno de la oposición iba a estar. Entonces, y aparte, bueno, era un voto y sigue siendo, porque el sistema sigue siendo el mismo. Es 5 votos para el primero, 4 para el segundo, 3 para el tercero, o sea, un sistema cualitativo, y podían votar a 5, debían votar a 5. Y así, eso fue en el año 92. Sí. Y yo tenía un año de vida en el 92. Restregámelo. Y ya se votaban los premios parlamentarios. Sí, bueno, hubiera dicho que 31 años después iba a estar aquí hablando de esto. Sí, ¿Cómo pasa el tiempo? Así es. Sí. Bueno, y respecto entonces, premios parlamentarios, se votan a los legisladores, ¿no? ¿Qué criterios se toman en cuenta? ¿Qué se mide para votar? Se supone que los que votan, en este caso, es un voto calificado, porque ellos saben, los diputados y los senadores, quiénes mejores que ellos, saben quiénes son los que más trabajan. En algunos casos será por amiguismo también, pero bueno, no te van a... Era como en la escuela, cuando tenías que elegir al mejor compañero, viste, también, que uno votaba. Yo me acuerdo que votaba a mi amiguita, o a con quién me llevaba mejor, cuando en realidad vas creciendo y te vas dando cuenta que ese voto tiene que ser no por el compinchismo o lo amiguismo que tengas, sino por esa persona que se destaca como mejor compañero del aula. Bueno, esto tendría que ser una cosa así justamente. También, ¿no? Y es bastante bien porque, bueno, en 30 años en general siempre se da que los que resultan elegidos son los más destacados, y siempre suele ser muy merecido esto, que se vota, y nosotros después, al momento de la premiación, no premiamos al primero solamente, sino que premiamos a los 10 primeros diputados y los 10 primeros senadores, los 10 mejores que se han ubicado en esa encuesta que se hace. Y también a los medios, porque eso lo hicimos con el correr de los años. Empezamos a decir, bueno, pero acá trabajan mucho porque también votan los periodistas y votan los asesores. Claro, los periodistas votan a los periodistas, los asesores votan a los asesores, no, los votan diputados. Todos votan todo. Todos votan mirá. todo. Los propios legisladores votan. A los legisladores votan también el mejor medio que hace la cobertura parlamentaria. Tal cual. Ellos votan todo. La planilla incluye todo. Y bueno, ahora se hace también digital, pero siempre sigue siendo el mismo sistema. Es más fácil para controlar ahí al ser digital y que te lo mandan por mail, que de dónde viene el mail para ver
La veracidad de eso, ¿no? Y sí, sobre todo que no te hagan campañas, digamos, claro, directamente, o que también que no se voten a sí mismos, en lo posible. Y votan ¿Qué pasa en el caso de que lo llevo no al ámbito por ahí del sufragio universal? Cuando uno va a elegir los representantes del pueblo, viste que ahí está la posibilidad de impugnar un voto en el caso de que el voto esté no sea claro, no sea legítimo, esté manchado. Bueno, en este caso también hay posibilidades o situaciones en las cuales se puede impugnar un voto, por ejemplo. Nos ha pasado cuando vemos que te hacen la cadena, te mandan muchos mails de un mismo lugar y entonces consideramos los dos primeros, nada más. Claro. Eso también pasa cuando dentro de una boleta meten, por ejemplo, varios votos de distintos partidos, distintos frentes. En ese sentido, no se entiende cuál fue la interpretación del elector, la voluntad del elector a la hora de querer elegir un representante, porque, por ejemplo, pone una boleta del Frente de Todos, una de Juntos por el Cambio y uno de La Libertad Avanza, por ejemplo. Entonces, claro, decís, bueno, no queda clara la voluntad y en esos casos lo que se hace es se impugnan esos votos. Acá pasaría una cosa así también. Más o menos, sí. Así, o sea, tenemos la potestad de anular un voto, pero en general lo hacemos cuando viene... No te pasa que te votan en broma, sino que lo que te hacen es, te puede llegar a pasar es que te voten una campaña hacia una... o sea, eso te desnivelaría hacia un sector en particular. Si alguien se vota a sí mismo y está muy mezclado, bueno, podés llegar a ser la vista gorda, pero si no, eliminás a ese único voto en general. Y lo que pasa en general, en líneas generales, es que votan muy mezclado, siempre votan a alguien del otro sector. O sea que esto contempla evidentemente este sistema de votación que se diversifique mucho, porque aunque sea por el qué dirán, inclusive un legislador vota también de otros sectores. Exacto. Y es lo que en general nos sucede, y bueno, finalmente después lo que hacemos, premiamos a esos 10 legisladores de cada uno. El premio principal se lo lleva, es una estatuilla que semeja el Congreso de la Nación. Y bueno, damos los premios y siempre decimos lo mismo, que es un puñado de legisladores. Esa fiesta es para a través de ese puñado de legisladores premiar a todo lo que es la buena política. Exacto. En general. No hay solamente 10 buenos legisladores, sino que hay un montón, muchos más de lo que la gente muchas veces... Y el trabajo que realizan, ¿no?, dentro del Parlamento, que para eso fueron electos por el pueblo y para eso están aquí ocupando una banca, y tiene que ver con eso, ¿no?, con el trabajo parlamentario legislativo, que la cantidad de veces que hablan en las sesiones, los proyectos que presentan, todo el desempeño político y como legisladores que están aquí dentro de la Cámara de Diputados. Pero, ¿te pudiste ver ayer en la repetición o no? Un día tan intenso que apenas si me alcancé a ver en las fotos. Bien, bueno, nosotros te cuento que la producción preparó un compilado de lo que fue la presentación de los premios parlamentarios en el día de ayer, los distintos premiados, ¿no?, los medios de comunicación, los legisladores, los asesores, y si te parece, bueno, vamos a presentar este siguiente tape a ver en qué consistió. Los legisladores y las personalidades más destacadas del 2022 van a estar recorriendo este lugar, aquí el Salón Azul, precisamente en el Congreso de la Nación, donde se van a estar entregando los premios parlamentarios 2022. Se va a entregar en el día de hoy es por mejor cobertura televisiva y es el que corresponde a la señal Diputados TV. Primero que nada le agradezco a Oscar, a José, al parlamentario, por este reconocimiento en tercer año consecutivo ya. Quiero agradecerle a todo el equipo de Diputados TV y a la presidenta de nuestra Cámara. Muchas gracias por permitirnos seguir trabajando con total libertad como venimos haciendo todos estos años, pero este año más todavía por lo especial que es para nuestro país 40 años de democracia. Quiero agradecerle por este medio a la revista El Parlamentario por esta distinción y al mismo tiempo agradecerle a todos los que ha hecho posible que yo llegue a esta distinción. Verdaderamente orgulloso de en mi primer mandato recibir esta distinción, además otorgada por los periodistas y por los colegas que nos ven en el trabajo diariamente. Detrás de este premio hay trabajo,
personal, por supuesto, pero básicamente del equipo que me acompaña a diario y, por supuesto, del todo el Parlamento. Así que agradecerle a todos y también a Diputados TV, que está todo el tiempo presente. A Diputados TV decía que está todo el tiempo presente y literalmente estamos en el post de la comisión, en la previa de las comisiones, en las sesiones, estamos todo el tiempo hablando con los diputados, con las diputadas, tratando de que formen parte, ¿no?, de este espacio y de esta casa legislativa, que justamente nuestra tarea es dar a conocer el trabajo de los legisladores y legisladoras y claramente que la gente los pueda escuchar, ¿no? Sus opiniones. Seguro. Y recontra merecido, es la tercera vez consecutiva que Diputados TV gana el premio principal en cobertura televisiva. Y bueno, como bien lo dijo el director de Diputados TV, refirió a todos los que hacen posible, los que están delante de las cámaras y detrás de las cámaras, que dijo hay un equipo enorme que hace que ese trabajo merezca, por ejemplo, este premio que dimos ayer por tercer año consecutivo. También hubo otros periodistas también de la casa que merecieron premios por otros rubros. Por ejemplo, Fernando Fraquelli recibió por cobertura televisiva y también Laura Serra, nuestra compañera Laura Serra, por cobertura gráfica. Exactamente, que no es un trabajo menor el que se realiza acá dentro de Diputados TV, tanto la gente que está en la producción, del otro lado, detrás de cámara y delante de cámara, porque el objetivo es visibilizar y tratar de bajar a un lenguaje sencillo y común las leyes, ni más ni menos, para que todos los ciudadanos podamos conocer nuestros derechos, podamos conocer cuál es la actividad que realizan los legisladores aquí dentro y lo hacemos de manera televisiva, ¿no? Que se pueda conocer la actividad dentro de la Cámara de Diputados y ese es el trabajo que realizan todas las personas que formamos parte de esta Casa de Diputados Televisión. Y si te parece, bueno, vamos a meternos en la agenda porque esta semana hubieron varias comisiones y en el día de hoy por la mañana se reunió la Comisión de Economía y Desarrollo Regional y vamos a ver qué decía respecto al tema el diputado nacional Vara. La capacitación de quien produce y el ambiente es fundamental, o sea, respetar las reglas del ambiente, porque cuando vamos contra eso a veces tenemos muchos problemas. Hay cultivos que resulta bastante sencillo, no hay un alto nivel de complejidad para producir y ser competitivo en eso, porque hay mercados en los cuales, al haber mercado, la palabra automáticamente implica competir, ¿no es cierto? Es sencillo, pero el mismo cultivo en otro ambiente es bastante complicado. Son las cuestiones, o sea, tiene que haber una estrategia y además de la norma tiene que haber una política pública vinculada a la cuestión, integral. Y necesariamente en correlación con las provincias. Por ser un tema además muy federal, creo que ya lo dijo alguien, me parece usted, y un tema netamente vinculado, así que celebro que sea esta comisión la que convoque más que la nuestra. Bueno, esta es mía también, yo soy integrante de esta comisión, pero fundamentalmente agricultura, porque esta producción va netamente vinculada a las economías regionales, todos los cultivos que tienen potencialidad en esto. Es un tema clave el tema de los cultivos. Por ejemplo, acá se habló de la yerba, me parece que la yerba es un cultivo donde no hay un nivel alto de complejidad y de hecho ya se está haciendo porque su mismo sistema productivo, de alguna manera en la Argentina, la producción de yerba está muy cercano casi al orgánico, entonces el nivel de complejidad. Se destacó el tema de la Patagonia, algunos de los que intervinieron, que es una producción también donde uno de los mayores problemas es el cuidado del suelo y del sobrepastoreo, del uso intensivo, pero en realidad la potencialidad es altísima. Además, pegarlo a la marca Patagonia tampoco, desde el punto de vista de mercado internacional, no es malo, digamos. El mercado, si no paga diferencial, es complejo, digamos. Entonces, una política estratégica tiene que ir al desarrollo del mercado también y a una política integral de promoción de los productos que de acá vengan. Ahora, esto es una cadena y la cadena tiene que ser completa. Desde el principio, el productor, la capacitación, la estrategia ambiental, eso lo ambiental no hace falta mucha estrategia porque cuando uno entra en una cuestión y el ambiente no se lo permite, termina yéndose solo de esto. No va a insistir, cuando contra el ambiente es difícil insistir. Y fundamentalmente la promoción de los mercados y la promoción de las cadenas intermedias que son las comerciales.
Acá se mencionó también el tema de los precios, inclusive productos que ni siquiera convienen pagar la certificación, pues no va a tener un diferencial de precio. Eso es lo que hay que trabajar también. Tiene que necesariamente haber. Y si los organismos internacionales dicen que un determinado porcentaje para el 2030 o no sé qué año, sí tiene que ser un determinado porcentaje de productos orgánicos, bueno, eso nosotros es bueno. Porque nosotros creo que tenemos mucha ventaja porque ambientalmente Argentina es un país que tiene bastante ambiente para producir con estas metodologías y con estas prácticas agrícolas. O sea, para nosotros no es una desventaja, en todo caso puede ser una desventaja para otros países con mayor densidad poblacional, con mayor explotación a través de los años, caso del ambiente europeo. Bueno, escuchábamos la palabra entonces del diputado nacional Jorge Vara, representante de la provincia de Corrientes, en lo que fue esta mañana la reunión informativa de la Comisión de Economías y Desarrollo Regional, y hablaron específicamente del tema de las cuestiones orgánicas, de la producción orgánica que está netamente vinculado con las economías regionales. Y para poder meternos en el tema y explicarnos de qué se trata, en qué consistió esto, en qué consisten estos proyectos de ley, tenemos a nuestro amigo José, que nos va a explicar en unas placas. A ver, José. Sí, Lu, ¿te acordás que el lunes hablábamos de qué sería lo que iban a tratar? Y bueno, teníamos dudas respecto de qué específicamente, pero no se sabía cuál era el proyecto que iban a analizar en esta Comisión de Economías y Desarrollo Regional. Y bueno, trataron este tema que es de lo más interesante, es un régimen de promoción de la producción orgánica para economías regionales, como decía el diputado Vara. Ponía hincapié en la importancia que es el beneficio que representa esta producción para las economías regionales. Y bueno, fue esta mañana, bien temprano, la Comisión de Economías y Desarrollo Regional comenzó a analizar un proyecto relacionado con la producción orgánica. Se trata de una iniciativa justamente el presupuesto, vamos a la siguiente placa, del presidente de la comisión, que es Ramiro Fernández Patri, formoseño del Frente de Todos. Así es, que busca contribuir a un empleo de inclusión. Puede generar divisas, él pone hincapié en ese tema, es una divisas para el país, estamos hablando, no solamente para los productores, al gobierno, porque se hizo hincapié en el tema de que esto es para aumentar las exportaciones y esa es la idea de esta promoción de la producción. Es una producción muy amigable con el medio ambiente y apunta a lograr una soberanía alimentaria con calidad. Cuando decimos amigable con el medio ambiente, ¿qué tiene que ver? Bueno, por ejemplo, se busca usar menos fertilizantes y menos combustibles fósiles. Esa es la idea. Inclusive te dan un certificado de calidad para que seas... Claro, de hecho, hoy en día la mayoría de las políticas que tienen que ver con la producción tienen que adecuar su producción o su manera de producir, de cosechar, sea lo que sea, que sean amigables, tomar herramientas que sean amigables con el ambiente justamente para poder tener este certificado y poder exportar a nivel internacional. Es lo que decía Vara. Ese es el tema importante, ¿no? Claro, seguro. Bueno, este es un proyecto, bueno, vamos a la siguiente placa, pero es un proyecto para el fomento de la producción orgánica que tuvo un antecedente justamente en el diputado Basterra, también de la provincia de Formosa, que después fue secretario de Agricultura, y también formoseño como Ramiro Fernández Patri, y lo presentó, tuvo media sanción en su momento y perdió estado parlamentario en 2015 porque no pasó del Senado. Bueno, ahora la idea lo han tomado y lo han tratado de impulsar con la intención de que, bueno, que exista el consenso necesario para que llegue ahora sí a su aprobación. Además, fue la primera reunión de esta comisión del año. Y también fue porque se reunió también la Comisión Asesora de Producción Orgánica, que funciona en la Secretaría de Agricultura, y funcionó acá conjuntamente con esta comisión, donde hubo la presencia de productores, de representantes de cámaras y todos los interesados en que esta ley avance. ¿Qué es lo que propone esta ley? Antes de ver qué propone esta ley, José, si te parece, vamos a ver qué decía el presidente de la comisión, el diputado Fernández Patri, respecto a este tema de economías regionales. A ver. Estuvimos el Ejecutivo Nacional, los ejecutivos provinciales, los productores, los certificadores, la academia, estuvimos desde el Congreso de la Nación
los diputados, representantes del Senado, así que tenemos todas las líneas como para que esto pueda avanzar como creo que todos queremos. Como bien se dijo acá, este proyecto retoma un proyecto que ya fue tratado y que fue aprobado con media sanción en diputados en el año 2013 con la autoría del diputado Basterra, y básicamente lo que hacemos es crear un régimen de promoción de la producción orgánica, crear un registro, que es algo que aquí se manifestó, que sintetice y unifique a todos los productores orgánicos. Se genera un fondo para la promoción de la actividad, que como acá se dijo, bueno, no nos vamos a poner puntillosos en el monto, pero sí en la creación del mismo. Ese fondo lo que va a permitir es financiar todo esto que, por ejemplo, Catamarca lo hizo con mucho esfuerzo, pero con esfuerzo local, provincial y con el acompañamiento de los productores, pero que bueno, que puedan tener recursos para la investigación, para el desarrollo, para la innovación, para la certificación. Esos beneficios que queremos que tengan los productores es básicamente darle un bono de crédito fiscal por el 70% de los aportes patronales que realicen las empresas hacia sus masas salariales, y que ese bono fiscal permita cancelar obligaciones ante la AFIP. Así también una reducción del impuesto a las ganancias que tengan que pagar las empresas en forma anual, una reducción del 60% del impuesto a las ganancias. Bueno, los fundamentos lo dijeron ustedes. Todo lo que ustedes dijeron están incluidos en los fundamentos, así que yo creo que tenemos un buen proyecto de ley. Tomamos las sugerencias de la diputada Nay Costa y bueno, y otros que han hecho ustedes, y seguiremos teniendo estos espacios de encuentro y seguiremos estando en contacto con lo que el Consejo Asesor también reciba de las otras provincias, de los otros productores, de las otras asociaciones que van a estar trabajando. Bueno, de esta manera escuchábamos entonces a quien preside la Comisión de Economía y Desarrollo Regional, que en el día de hoy se reunió en una reunión informativa, y nuestro compañero José nos va a seguir contando a ver en qué consiste este proyecto de ley. Lo va a ir desmenuzando de a poquito, a ver punto por punto cuáles son los puntos más importantes y los temas más importantes de este proyecto. Sí, José. Claro, justamente, y lo escuchábamos en su doble rol de presidente de la comisión y autor de la iniciativa, una iniciativa que presentó el 21 de diciembre del año pasado. Es bastante reciente esta iniciativa, que se propone generar un fondo que le dé financiamiento al Ministerio de Economía a través de la Secretaría de Agricultura. El diputado no dijo específicamente cuánto sería el monto, sería de 100 millones de pesos. Él decía, no nos vamos a poner tan puntillosos en ese tema, porque justamente hoy 100 millones de pesos son una cosa, de acá a que salga la ley habrá que ver cuánto es. Esa plata es para financiar la asistencia técnica, capacitación, fortalecimiento de las instituciones y certificación de muchos productores que se dediquen a la actividad. Y a propósito del monto, por ejemplo, sobre el final de la reunión intervino Germán Martínez, que está siempre en las comisiones, que en la mayoría de las comisiones, por más que no las integra, es el presidente del bloque oficialista, como debe ser un presidente del bloque oficialista, y él estaba e intervino y recomendó justamente que ese tema trataran de aprobarlo cuanto antes, pero sobre todo antes de que empiecen a tratar del tema del presupuesto. Porque para que esto funcione y que funcione el año que viene, tendría que estar incluido en el presupuesto como para que las partidas sean tangibles, justamente, y que sepan de qué se está, establecer un monto justamente claro que pueda ser incluido dentro del presupuesto y darle... Presupuesto que recordemos que el presupuesto para el año que viene ingresa en septiembre, ¿sí? Cada año ingresa en septiembre aquí por la Cámara Baja, luego se trata en comisión, donde el año pasado recordemos que fue un tratamiento bastante extenso, porque de acuerdo a los puntos, a los sectores que trata el presupuesto, vienen los titulares de las diversas carteras, ¿no? Representantes, y hablan de cómo va a impactar ese proyecto de presupuesto en sus ministerios, por ejemplo, en sus secretarías y demás. Entonces vamos a ver cómo va a ser la discusión y el debate este año, a partir de septiembre, cuando se reúna la Comisión de Presupuesto y Hacienda para tratar el presupuesto del año 2024, que seguramente va a estar incluido esto, ¿no? Si sale la ley, sí.
Y hoy justamente se puso en marcha el presupuesto de alguna manera a través del boletín oficial, que salió el decreto que establece que se disponga un organigrama camino a septiembre, como bien decías, el 14 de septiembre es la fecha límite para que se presente el presupuesto. No lo presentan el 13 ni el 15, es el 14, ese es el día que hay que presentar. Claro, pero porque el 14 siempre recordamos que no es una fecha al azar, sino que es la fecha y el día que establece la ley de administración financiera. Pone como límite ese día que hay que presentar ese mismo día, entonces no es casualidad de que todos los años se presente esa misma fecha, Tiene que ser así. Bueno, vamos a ver cuáles son los beneficios que otorga, que un poco los comentaba el autor de la norma. A partir de la inscripción en el registro, los productores van a poder tener un bono fiscal por el 70% de los aportes patronales que hagan, y ese bono les va a permitir cancelar deudas impositivas ante la AFIP, salvo ganancias, porque en ganancias tienen la reducción del 60% en el pago del impuesto a las ganancias. Bueno, y también vamos a la siguiente placa, estuvo presente, entre otros invitados, Pablo Morón, que es director de agregado de valor y la gestión de calidad, y ponderó la presentación institucional de este proyecto, valoró que en esta comisión asesora de la producción orgánica participen las 24 provincias, y dijo, bueno, se enfatizó justamente en el hecho de que la producción orgánica es sumamente federal, tiene importancia socioeconómica en el lugar, tiene anclaje territorial, porque beneficia sobre todo a la zona donde se establece el sistema. La estructura productiva del sector orgánico son pequeños productores o mini pymes, agrega valor en el lugar, justamente. Y déjame agregar también que uno de los fundamentos de este proyecto de ley dice que la producción orgánica persigue como objetivo respetar y proteger los ecosistemas naturales y su diversidad genética, producir alimentos de alta calidad nutritiva, promover y diversificar los sistemas, mantener y mejorar la fertilidad de los suelos a través del favorecimiento de los ciclos naturales de los nutrientes y el uso de fertilizantes orgánicos, utilizar los recursos naturales y renovables propios de la región. Entonces tiene como... Está un poco de moda también toda esta cosa del consumo de nutrientes orgánicos, es un poco la ola que se viene, por lo tanto es importante que las leyes se adecúen no solamente a lo que se empieza a consumir, sino también a la manera de producir esa producción orgánica, justamente como el título lo dice, ¿no? Justamente, y decían que este régimen, esta producción tiene un potencial enorme, es un formidable productor de agroalimentos, la Argentina, y viene creciendo año tras año también. Ahora vamos a ver... Es mucho más natural y nutritivo para lo que consumimos nosotros también. Luego lo que vamos a ir a comprar en un supermercado, en una verdulería, lo que sea, es mucho más natural lo que vamos a empezar a consumir si viene de la producción orgánica, justamente, ¿no? Y vienen con una etiqueta que dice orgánico argentino. Exacto. Vamos a ver los datos de la producción orgánica. ¿Estará dentro de precios cuidados después lo orgánico? Qué tema eso, ¿no? Porque lo orgánico por lo general a veces suele ser más costoso que el resto de los alimentos. Así que veremos cómo se va regulando, ¿no? Sí, veremos. Hay más de 2.000 productores, más de 4 millones de hectáreas certificadas bajo seguimiento. Hay otra placa que veremos ahora. 110.000 hectáreas cosechadas. Sí. Estados Unidos pasó a ser nuestro principal destino, con el 43% de las exportaciones en esta materia. O sea, tiene mucha exportación, por eso se hace hincapié en que esto es un generador de divisas. En este momento que tenemos tantas estrecheces y necesidad de contar con más divisas que entren al país. Sí. La Unión Europea recibe el 40% del resto de la producción. Calculemos que entonces el 17% restante o se exporta en menor medida o ya se distribuye acá en la Argentina. O sea que los dos principales, podríamos decir, clientes de la Argentina en ese sentido son Estados Unidos y la Unión Europea, que es un dato menor, ¿no? Argentina es el tercer país exportador de productos orgánicos en América también, y en promedio nuestra producción orgánica también emplea 3:1 en mano de obra, decían, y tiene un potencial de desarrollo enorme, es muy generador de empleo. Bueno, también hay mucho empleo familiar en ese sentido, ¿sí? Me pregunto qué será o cuáles serán las condiciones que
posiciona a la Argentina como el tercer exportador a nivel mundial, ¿no? La diversidad de clima, la diversidad de regiones, los suelos. ¿Cuál será el factor, ¿no?, determinante para que Argentina esté como el tercer exportador de productos orgánicos a nivel mundial, teniendo en cuenta la cantidad de países que existen en el mundo, ¿no? Claro, que es una actividad creciente. Veíamos que son 2.000 los productores, tendría que haber muchos más y seguramente con este régimen va a crecer seguramente la cantidad. Uno no está, yo veía el sello ese orgánico argentino, uno no lo tiene visto acá, está bien, se exporta la mayoría, pero será la necesidad de que trascienda, de que justamente pueda llegar a los precios cuidados. Bueno, para que eso suceda tiene que llegar a los grandes supermercados. Exacto. Para que eso exista. También el hecho de que es un producto que garantiza el alimento con cuidado del ambiente, sin uso de sustancias químicas, como decíamos, normas que aseguran el bienestar animal, sin modificación genética de los organismos, con un sistema de trazabilidad, con la información del proceso productivo también. Sí. Y una de las cosas que se gritó sobre el momento, decía, bueno, las degustaciones, porque hubo un desfile de productores y decían, las degustaciones se aceptan, y eso sí, le aclararon cuando salga la ley. Exactamente. Bueno, como podemos ver, entonces es una ley muy importante que seguramente lo vamos a seguir analizando, lo vamos a seguir estudiando y compartiendo aquí con ustedes en profundidad y en detalle a medida que vaya avanzando el tiempo, porque seguramente que va a ser una de las leyes que se va a lograr meter dentro de las comisiones. Cuando tenga dictamen de comisión, seguramente en el temario para tratarlo en el recinto. Y a nosotros se nos fue la primera media hora del programa. Llegó el momento de hacer una pequeña tanda. Quédense con nosotros, que tenemos mucha más información parlamentaria para compartir. Activa recreos. Activa vacunas. Continúa la campaña contra el sarampión, rubiola, paperas y polio para niñas y niños de 13 meses a 4 años inclusive. Son 2 dosis adicionales, gratuitas y obligatorias, y son requisito para el ingreso escolar ciclo lectivo 2023. Acércate a cualquier vacunatorio u hospital público hasta el 31 de marzo. Más info en argentina.gov.ar/Activa Vacunas. Activa Vacunas. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizando. Libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Exportamos bienes por más de 88.000 millones de dólares en 2022. Y detrás de ese dato hay un movimiento económico que llega a cada rincón del país. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. ¿Cómo están? Bienvenidos a Todo Cultura. Desde dirección o producir o armar arreglos, que por ahí hay algunas que les sale más fácil que otras, pero todas queremos de alguna manera también transitar ese camino y ayudarnos. A veces a una se le ocurre una idea, compartimos arreglos, vamos probando cosas. En general es como que ha sido poco conocido también el tema de las presas, ¿no? Las presas políticas en la dictadura y qué es lo que giró en torno de eso. Una cuestión, a ver, no hay reclamo ni nada, sino una cuestión del proceso de construcción de la memoria. Todo cultura.
Miércoles 23 horas. Continúa abierto el registro de acceso para los subsidios a la energía. Ahí podrás realizar la solicitud para acceder a los subsidios de gas y electricidad. Ingresá a www.argentina.gov.ar/subsidios y completa el formulario de inscripción. Acordate de tener las facturas a mano, ya que se te van a solicitar datos de medidor y número de usuario. No hace falta que el servicio esté a tu nombre. Con la segmentación energética, construimos un sistema energético más justo y sustentable y seguimos acompañando a quienes más lo necesitan. Secretaría de Energía, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. ¿Cómo va a pagar? ¿Efectivo? ¿Débito? Pago lo que es justo. Hoy podés pagar como quieras, pero pagando siempre lo que es justo. Precios Justos es un compromiso entre todas y todos que nos permite desde la app avisar de faltantes e irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Esta medida va a traer orden en los precios y en las casas de cada familia. Bájate la app, escanea y conoce los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Continuamos entonces con el repaso de las noticias más importantes del día y también de la semana, porque en el día de ayer se volvió a juntar la Comisión de Juicio Político. Hacía ya casi 2 semanas que estaba en pausa la comisión. Y sabemos que hace varias semanas que viene con esta actividad, ¿no? Esta investigación contra un eventual o supuesto mal desempeño contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Son los que integran el máximo órgano del Poder Judicial dentro de una república. Bueno, la Comisión de Juicio Político se constituyó justamente en base a las pruebas recolectadas que tienen y están llevando adelante este desarrollo de este juicio, que nada tiene que ver con un ámbito penal, sino que es con un ámbito administrativo, simplemente para sacar de sus funciones en el caso de eventualmente comprobarse que hayan cometido alguna causal de mal desempeño, y luego será la justicia penal, la justicia ordinaria, la encargada de investigarlo si les cabe o no una responsabilidad penal en el caso de haber incurrido en haber cometido algún tipo de delito. Pero en el día de ayer entonces continuó la ronda de testimoniales y entre ellos tuvimos la presencia de Estela de Carlotto, que es la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, y también al exministro de Justicia, Germán Garabano, quien había sido funcionario bajo el gobierno de Mauricio Macri. También estuvieron presentes distintos periodistas que están especializados en temas judiciales, que trabajaban algunos dentro de lo que era la Corte Suprema de Justicia en ese momento, y escribieron respecto a este polémico fallo del 2x1 que terminó beneficiando de alguna manera con la figura del 2x1 al ex represor Luis Muiña, ¿no? Así es, sí, justamente. Y bueno, mencionabas la presencia de Estela de Carlotto, que fue la primera que participó de la reunión de ayer. Ella leyó un texto, vino acompañada por un secretario de la Asociación Abuela un abogado, ¿no era? Claro, sí. De abuelas, y justamente lo que quedaron es no hubo preguntas hacia ella, directamente dijeron que con el texto que había leído, que tenía muy duros términos contra justamente los dos jueces que en este caso del 2x1 son los que están en la mira por el tema del pedido de juicio político. Es en este caso para los jueces Rosenkrantz y Rosati. Ella habló muy mal de ambos y también de Hayton de Nolasco, porque lo que se está buscando es relacionar, fueron los 3 votos en esa oportunidad que decretaron la validez del 2x1 para caso de lesa humanidad, y que lo que se está buscando relacionar es la posibilidad de que el voto de Hayton de Nolasco haya estado inducido justamente y relacionado con, por un lado, la participación del entonces presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, y también tal vez de parte del gobierno de entonces, el gobierno de Cambiemos. Exactamente, y uno de los temas que recalcó también la titular de Abuela de Plaza de Mayo es que
este Parlamento, es decir, la Cámara de Diputados y la de Senadores, en tiempo récord aprobó la ley interpretativa consagrando legislativamente los estándares que aquellos ministros omitieron maliciosamente, ¿no? Palabras de Estela de Carlotto, y dejó una reflexión de que no hay enemistad, hay diferencias, las diferencias nos diferencian, no nos hacen enemigos, que fue uno de los puntos con los cuales terminó de cerrar su discurso respecto a este fallo que fue tan polémico. Vamos a contextualizarlo, fue en el año 2017 bajo la presidencia de Mauricio Macri, que tantos funcionarios del gobierno en ese momento, del oficialismo de ese momento, salieron a manifestarse en contra de este fallo de la Corte Suprema de Justicia. Yo no recuerdo que haya habido ningún funcionario del gobierno de Mauricio Macri que haya dicho que esto estaba bien, pero si bien se manifestaron en contra de ese polémico fallo, también dijeron que respetaban, siguiendo la línea de un gobierno democrático, respetaban la independencia de los tres poderes y respetaban el fallo de la Corte, que no había que cuestionar los fallos de la Corte Suprema de Justicia, por más que no estaban de acuerdo. Y respecto a esto, a cuestionar los fallos de la Corte, uno de los temas que dijo también Germán Garabano ayer, el exministro de Justicia bajo el gobierno de Mauricio Macri, es que él consideraba, a raíz de los fallos que había dictado la Corte dentro del gobierno de ellos, cuando ellos eran oficialismo, muchas veces la Corte falló en contra de ellos. Tanto así de que parecía que la Corte era opositora al gobierno. Lo mismo, dijo Garabano, que sucede en este contexto, de que la Corte viene fallando sobre distintos fallos que al gobierno quizá le interesa, falla en contra de lo que es la opinión del gobierno. Entonces dice, ¿qué más para demostrar la imparcialidad del Poder Judicial que tanto dentro de nuestro gobierno, si el gobierno Mauricio Macri nos falló muchas veces en contra, como también ahora dentro del gobierno del Frente de Todos, también termina fallando en contra, como haciendo referencia y manteniendo su postura de que la Corte Suprema de Justicia nunca fue funcional a ninguno de los dos gobiernos, ni al de Cambiemos ni al del Frente de Todos, ¿no? Claro, tal cual. Bueno, tiene que ver con, él decía, por ejemplo, en un momento aclaró que en lo particular, por si le querían preguntar, él nunca estuvo de acuerdo con ese fallo de la Corte Suprema, lo aclaró, y también el hecho de que, bueno, tanto de que salía a refutar eso de que la justicia se inclina para el gobierno de turno, bueno, entonces decía de qué manera, supuestamente ahora si la justicia estuviera del lado del gobierno de turno, ¿por qué se quejan de los fallos justamente en la actualidad, justamente de los fallos contra miembros de la oposición, en particular la vicepresidenta de la Nación? Y bueno, eso fundamentalmente por ese lado avanzó la postura de Germán Garabano, que tuvo claramente, expuso largamente, eso fue el tramo más largo de la exposición de ayer, ¿no es así? Claro, y que también lo que hizo el exministro de Justicia fue decir que siempre le gusta venir acá al Congreso de la Nación Argentina, a la Cámara de Diputados de la Nación, pero que le hubiese gustado que sea en un contexto distinto y no como testigo en un juicio político. También hizo referencia al respeto que hay que tener a las instituciones, a las herramientas, ¿no? Habló específicamente de la herramienta del juicio político, que es una herramienta creada constitucionalmente justamente para poder revisar el mal desempeño o el posible mal desempeño de los otros poderes del Estado. Eso es algo que existe dentro de una república para que los propios estados sean quienes se controlan, pero siempre y cuando sea dentro de las reglas del debido proceso, respetando la democracia, respetando la independencia de los tres poderes, que él dio a entender como que parece que en el juicio político no seguiría un poco esta línea. Fue un poco duro y un poco crítico de cómo se está llevando a cabo en realidad las reglas del debido proceso dentro del juicio político que lleva la Cámara, ¿no? Y eso ahora me acordé lo que estaba pensando cuando justamente me estaba hablando, y era el tema del fallo inicial, a propósito de lo que decías, de los fallos adversos. Los fallos adversos, recordemos, el gobierno de Cambiemos arrancó con un fallo totalmente demoledor porque fue el que benefició a 3 provincias que lidiaban contra el Estado Nacional desde el año 2012, creo, o antes, no, 2007, tenían un viejo juicio, y que finalmente la Corte Suprema falló en 2015 sobre el final de la gestión del kirchnerismo. Un fallo que beneficiaba a las provincias
de San Luis, Santa Fe y Córdoba. En ese momento el fallo los benefició y fue extendido por la presidenta saliente, Cristina Fernández de Kirchner, a todas las provincias, un beneficio en la coparticipación, una extracción que se le había hecho a partir de los fondos que habían sido destinados por algo en particular, y eso le generó un dolor en las cajas para ese gobierno que recién nacía, y que bueno, a partir de ahí ese fue el evento fundacional, digamos, de una relación que después no terminó siendo tormentosa con la Corte Suprema, pero sí fue un fallo adverso con el que arrancó esa gestión de Cambiemos. Fue uno de los temas también sobre los cuales la oposición se manifestó o reprochó el tema de los temas que se le preguntaban a Garabano, ¿no? Cómo se mezclaban los temas, y ahí salió la titular de la Comisión de Juicio Político, Carolina Gailar, a decir de que había que aprovechar que el testigo estaba ahí para preguntarle sobre los diversos temas, porque si no, habría que citarlo cada vez en cada tema, ¿no? Y eso sería muy engorroso también para el propio testigo. En vez de venir una sola vez y que se le pregunte sobre todos los temas, hace una cuestión de practicidad tanto para los propios miembros de la comisión como también para el titular que está citado a comparecer a la Comisión de Juicio Político, sino que habría que citarlos cada vez que se traten diversos temas, porque recordemos que en el día de ayer fue la última jornada en la cual se trató el tema del 2x1. Ahora la Comisión de Juicio Político va a seguir avanzando sobre otros temas, porque son varios los temas sobre los cuales se está investigando el posible mal desempeño de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Claro, se hablaba de que supuestamente le tocaba ahora coparticipación, pero por lo que se dijo en esta última reunión, ahora van por el tema de la obra social. Sí. Entonces van a avanzar con ese tema. La obra social del Poder Judicial. Del Poder Judicial, sí. Claro. Justamente ese sí es un proceso que involucra a los 4 miembros de la Corte. En este caso involucra lo del 2x1, afectaba solamente a Rosenkrantz y Rosati, los jueces. Y en este caso, bueno, van por ese tema, pero claro, por cada tema hay testigos, se decide citar a determinadas personas, y en este caso Garabano es una figura que, si no contestaba ayer, ampliaba el temario, iba a estar constantemente siendo requerida su presencia, y bueno, esta vez mostró disposición para estar, y en realidad no tenía problemas para hablar, lo dijo. Lo que sí aclaraba era que como muchas de las cosas estaban judicializadas, él mucho no podía llegar a hablar de todos los temas. Porque y en eso lo interpeló al diputado Tailade, le dijo: usted conoce sobre el tema que los expedientes son secretos, todo lo que tramita dentro de una causa judicial no puede ser revelado, no debería por lo menos ser revelado. Hace un poco al secreto dentro de lo que es un procedimiento de investigación, ¿no? Y si te parece, vamos a empezar a repasar a ver qué decían los protagonistas del día de ayer en la Comisión de Juicio Político, y vamos a ver en esta oportunidad qué decía Estela de Carlotto respecto a el fallo del 2x1. Señoras diputadas, señores diputados, vengo en nombre de Abuelas de Plaza de Mayo ante la convocatoria de esta Comisión de Juicio Político para testimoniar en este proceso de responsabilidad funcional. Como muchos de ustedes sabrán, las abuelas venimos recorriendo tribunales desde antes de nuestra creación como institución. Primero, cada una de nosotras en soledad ante la desaparición del hijo, de la hija, y con ello la incertidumbre de qué habría pasado con nuestros nietos y nietas. Luego la historia es más conocida y las abuelas se juntaron. Yo llegué unos meses después, y empezamos a ir juntas a asesorías de menores, juzgados federales y de provincia y distintos tribunales buscando a nuestros nietos, y convencidas de que la lucha debía ser colectiva. Nuestra recorrida por los tribunales comenzó en dictadura y continuó, obviamente, en democracia hasta nuestros días. Sin embargo, pese a los auspicios y esperanzador que fue el inicio del gobierno del doctor Alfonsín y el juicio a las juntas, la sanción de las leyes de impunidad y la convalidación por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a excepción del ministro Baqué, fueron de duro golpe para las víctimas y los familiares. Luego,
En el 2017, con el fallo Muiña, volveríamos a experimentar esa sensación. Aún en estos momentos de impunidad, seguimos acudiendo al Poder Judicial para poder encontrar a nuestros nietos y nos encontramos con decisiones adversas, pero que supimos respetar institucionalmente, convencidas de la verdad de nuestros reclamos. Fuimos a instancias internacionales que nos acompañaron. Y a partir de ser oídas en el exterior, pudimos construir nuevamente en nuestro país el camino de la justicia para nuestros desaparecidos. Primero con los juicios por la verdad, a fines de la década del 90, y luego con decisiones judiciales que rompieron la impunidad y permitieron volver a enjuiciar a los responsables de los crímenes de la dictadura. Bueno, escuchábamos entonces la palabra, el testimonio de Estela de Carlotto en este tema de lo que fue el 2x1, ¿no? Y cómo de alguna manera se benefició al ex represor Luis Muiña, pero no fueron ni Garabano ni Estela de Carlotto los únicos que se expresaron respecto al tema, porque si bien fueron los que abrieron el tema del debate del juicio político, luego también se citó y se tomó testimonio a 5 periodistas que habrían escrito notas y libros respecto a lo que pasaba en ese momento dentro de la Corte Suprema de Justicia y el supuesto vinculación que tenía con el gobierno de turno, ¿no? Claro, justamente, bueno, todos a partir de notas que se habían hecho sobre el final el último en hablar fue Martín Granowski, y bueno, se rescató el hecho de que, si bien se había cuestionado la posibilidad de que se indagara sobre las fuentes, en líneas generales no se había hecho eso, y bueno, eso se rescató desde parte de la oposición. Pasa, pero ¿por qué también? Porque existe un derecho de preservar la fuente. Hay una Vos venías ley. Insistiendo sobre ese tema durante la semana. Exactamente, está el derecho de preservar la fuente, entonces es como si fuese el secreto profesional cuando uno, por ejemplo, va a un psicólogo, ¿no? Claro. ¿Hasta qué punto ese profesional puede revelar o no lo que uno le cuenta en una esfera de la intimidad? Bueno, algo así tiene que ver con este derecho a preservar las fuentes que le compete a todos aquellos que ejercen el tema del periodismo, y porque si no, imagínate, si uno tendría la obligación todo el tiempo de revelar la fuente, nadie quisiera hablar, nadie querría hablar, nadie contaría nada, ¿no? Sí, justamente, y un tema que quedó pendiente, que sigue quedando pendiente, es la cuestión de qué hacer con el abogado Oscar Maceo, ¿no? Que hace 3 reuniones ya se negó a asistir porque consideraba que esto era producto, lo que le iban a preguntar era producto de lo que se denomina en la jerga judicial excursión de pesca. Sí. Y bueno, no quiso ir y no lo anunció ni siquiera por nota a la comisión, sino que lo anunció en sus redes sociales. Y bueno, al principio de la reunión, la presidenta de la comisión, Carolina Gailar, dijo que bueno, al final iban a votar a ver qué hacían, pero al final se habían quedado sin quórum, así que, y al final ya fue 7 horas después, 7 horas y media, más o menos, 8 y media de la noche terminó esta extensísima reunión, y bueno, quedaron para que lo verán la próxima semana. Es que el juicio político uno siempre dice, bueno, hoy listo, va a salir rápido, van a ser rápido, pero después empiezan a preguntar, empiezan a contestar de un lado, contestar del otro, y termina dilatando siempre el tema de la comisión y se extiende por 6, 7, 8 horas, así que veremos el martes que viene que continúa, se vuelve a reunir la comisión de juicio político. Seguramente en el transcurso de la semana vamos a estar compartiendo con ustedes cuando se dé a conocer quiénes van a ser los nuevos, porque ya se sabe, creo que no. Todavía no. Quiénes van a ser los nuevos testigos citados a comparecer, ¿sí? Porque no están invitados, están citados a comparecer y tienen la obligación de comparecer y en calidad de testigo de decir verdad, si no pueden incurrir en el falso testimonio que está penado en nuestra ley argentina, en el Código Penal. Y nosotros llegamos al final del programa. Gracias, José, nuevamente por compartir conmigo en el día de hoy. Nos volvemos a encontrar mañana a las 18 horas para seguir compartiendo más noticias parlamentarias aquí por la pantalla de Diputados Televisión. Adiós.
andan? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en la tercera edición de DTV. Dividí mi presentación en distintos bloques. Un primer bloque claramente reivindicando todo lo que sean políticas de gestión o logros de la gestión, que yo entendí y entiendo que son políticas que deben servir para seguir construyendo de acá para adelante, que son escalones de los cuales no se puede volver a retroceder. Y por el otro lado, también respondimos a las principales requisitorias por parte de los bloques opositores. Yo soy diputado nacional por una pertenencia a una corriente política interna de la provincia de Santa Fe que conduce a Agustín Rossi, digamos, ¿no? Entonces, tener la oportunidad de ser diputado y al mismo tiempo de que él sea jefe de gabinete y tener el privilegio además político de ser el último orador antes que hable el jefe de gabinete, bueno, para mí es, como militante, un orgullo. DTV, tercera edición, de lunes a viernes.